La ex primera dama de Haití, Martinette de Moïse, acusa y somete ante la justicia de Haití al actual primer ministro Ariel Henry. Este tema del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, a prácticamente ya 5 meses de la catástrofe que sorprendió no solo a Haití, sino al resto del planeta, no termina de encauzarse hacia un giro, si se quiere, definido. Lo que menos nos esperábamos era precisamente que fuera el nombrado por el presidente Jovenel Moïse, primer ministro Ariel Henry, este médico, 2 días antes del magnicidio, que se viera involucrado. ¿Qué es todo lo que está detrás de la acusación, no solo de la ex primera dama, sino también de sus 2 hijos? Y cómo esto se vincula con la carta que los militares le envían al presidente Luis Abinader y la conformación de un nuevo consejo electoral, muchos movimientos en Haití que hay que prestarle bastante atención desde la República Dominicana. Yo soy Francisco Tavares, su amigo, el demócrata, y les invito a que se activen. El hijo de Don Pancho y Doña Fera por acá, junto a nuestro equipo de producción. No dormimos, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, solo con el único interés de llevarle las informaciones en caliente, las primicias de la mano de la noticia y los análisis. Les recomiendo que si no se ha suscrito a nuestra plataforma, lo haga en este momento, active la campanita de las notificaciones y sea de los primeros en enterarse. Es gratis y usted nos ayuda a aumentar el alcance de nuestra plataforma en este trabajo que hacemos 24/7 para llevar las informaciones. Miren, ¿de qué se trata todo esto? Un tema que de alguna manera u otra le dimos bastante cobertura, que luego de toda la noticia que se generó de la acusación a los presuntos supuestos mercenarios colombianos que protagonizaron el hecho como autores materiales, le dimos cobertura in extenso a este tema en nuestro canal hermano Más Allá de la Curva. Si usted no conoce el trabajo que hacemos en el ámbito internacional, le recomiendo que se dé una paseadita por YouTube, igual por nuestro Instagram de Más Allá de la Curva. La ex primera dama Martinette de Moïse, esta es la noticia, presenta una denuncia formal en contra nada más y nada menos que del primer ministro actual Ariel Henry por el magnicidio cometido en contra del presidente Jovenel Moïse. Las evidencias señalan que el primer ministro Ariel Henry había tenido contacto telefónico con varios de los presuntos implicados y uno de los que la investigación ha señalado como el autor de toda la operación, precisamente quien organizó, contrató a los mercenarios y llevó a cabo el ataque que terminó perdiendo la vida misteriosamente en la persecución. Digo misteriosamente porque cerca de 19, 20 de los efectivos militares que están al día de hoy apresados fueron capturados con vida, pero los responsables que manejaban la información más sensible, como ya sabemos, fueron prácticamente eliminados en los asaltos de captura. La ex primera dama fue entrevistada precisamente por el juez que lleva el caso el pasado miércoles y ha trascendido que Martinette de Moïse se ha constituido en parte civil, en actor civil en la investigación de este magnicidio en contra de su esposo, el presidente Jovenel Moïse, quien precisamente en esta denuncia, en este sometimiento de tipo penal ante el gabinete de instrucción, señala como presunto responsable al actual jefe de gobierno de Haití, Ariel Henry, y lo acusa de participar de manera directa en el acto que le quitó la vida a su esposo. Según el medio de Novelis, un importante diario haitiano, tanto evidentemente la primera dama como sus hijos, a través de Manuel Giantit, el abogado de la parte, Martinette de Moïse,
Yormaliet de Moïse y Jovenel Moïse Jr., que son sus dos hijos, han presentado, óigame bien, una denuncia, una querella formal en contra de Ariel Henry, además de Paul Denis, de James Solange, de Joseph Félix Baidio, de Dimitri Herard, que es el ex jefe de la seguridad presidencial del presidente Jovenel Moïse, de Wendell Cobb-Telot, de Jean Laquelle Civil y de todas las demás personas señaladas en el informe del DCPJ. Los demandantes interpusieron esta querella en contra de Ariel Henry porque los informes revelan que tuvo conversaciones telefónicas minutos antes del ataque y horas después precisamente del ataque con Joseph Félix Baidio la noche del magnicidio precisamente. Yo, Emmanuel Gentit, espera que a través de este proceso, ese es el abogado que señala textualmente, se haga justicia al presidente Moïse. Sabemos muy bien cómo está funcionando, escuche bien, el sistema legal en nuestro país. No me hago ilusiones, dice el abogado de la ex primera dama y de sus dos hijos. Sin embargo, nada nos impide esperar y luchar para que la justicia triunfe en este asunto. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley para ganar este caso. Martinez de Moïse acudió a la oficina del juez Gary Orelient para ser escuchada como parte de la investigación del magnicidio en contra de su esposo Jovenel Moïse. El 6 de octubre precisamente señala la primera dama en declaraciones que han trascendido y que nosotros rescatamos en este análisis inextenso que le dedicamos al tema en caliente. Cita Martinez de Moïse que ella acudió el pasado 6 de octubre, miércoles 6 de octubre, al gabinete de la instrucción para responder a las preguntas del juez para ver cómo puede avanzar la investigación sobre la muerte del presidente Jovenel Moïse. Duró entre 4 y 5 horas, un interrogatorio de más de 80 preguntas, una locura, y Martinez de Moïse había pedido la colaboración de toda la población, el apoyo para todos aquellos que tengan información que pueda ayudar para la captura precisamente de muchos de los prófugos y de información sensible de esa noche. Las grabaciones, las intercepciones telefónicas, la investigación que se ha hecho ha conducido sin lugar a dudas, y este sometimiento de la primera dama ya convierte de facto lo que eran sospechas de alguna manera u otra en contra de los señalamientos de ciertos sectores del primer ministro Ariel Henry, de no solamente ya acusaciones de partes políticas, sino que esta querella, este sometimiento de los dos hijos y de la esposa del extinto fallecido lamentablemente en este evento tan catastrófico y oscuro del presidente Jovenel Moïse, a quien él designara el día 5 de julio. Hay que recordar que el magnicidio aconteció en la madrugada del día 7 de julio y apenas 2 días antes el último decreto del presidente Jovenel Moïse, que en medio de toda la crisis, sin Senado, sin Congreso, sin gobierno, refugiado en su casa por temor, y ya lo había señalado el presidente Moïse, que hicieran un atentado en contra de él, gobernando por decreto. Uno de los últimos decretos, paradójicamente, fue para nombrar, para designar al actual primer ministro Ariel Henry, un médico neurocirujano muy cercano precisamente al expresidente Martinelli, y de facciones políticas que colaboraron para que el presidente Jovenel Moïse llegara al poder. Haití no pudo ser puesto en posesión porque precisamente carecía de las condiciones necesarias para que el Congreso, el Senado de Haití pudiera prestar juramento. La mayoría de los senadores habían perimido en su mandato, solo 10 se mantenían vigentes, dispersos, con temor
incluso de su seguridad. Y paradójicamente, la gran mayoría, incluso de los comunicadores, colegas dominicanos, de muchos medios, se hicieron eco de la presunta participación del ex primer ministro Claude Joseph, quien Estados Unidos había reconocido y que luego le retiró el apoyo, como recordaremos, y paradójicamente el ex primer ministro Claude Joseph, quien se le vinculaban a la primera dama, ex primera dama Martínez de Moïse, muchas especulaciones que ya usted conoce, lo que paradójicamente nunca nos íbamos a imaginar que a quien iban a someter después de este evento de prácticamente 5 meses de este magnicidio, el día 7 de julio, no iba a ser a Claude Joseph, que fue designado por Ariel Henry como canciller. 18 carteras ministeriales precisamente conforman el gobierno del primer ministro Ariel Henry. Él se abrogó una cartera, además de la dirección como primer ministro del gobierno, luego de la catástrofe del terremoto que aconteció, el reciente terremoto que sacudió a la parte sur y parte norte de Haití. Se suspendieron las convocatorias que estaban previstas de las elecciones para noviembre de este año 2021. El primer ministro Ariel Henry clausuró al Consejo Nacional Electoral de Haití y con un decreto lo eliminó. Ahora dio a conocer con un nuevo decreto, precisamente hace apenas horas, la conformación de un nuevo Consejo Electoral para convocar a elecciones para finales del año 2022, pero hay que ver todas las implicaciones que tiene precisamente una querella formal penal de la ex primera dama en contra del actual primer ministro, con las evidencias que tienen recabado. Un tema que hay que manejarlo en la distancia, con el cuidado, con el rigor, desde República Dominicana, no solamente por los periodistas y comunicadores, sino por todos los medios, por la sociedad en su conjunto, por las diferencias y las fricciones históricas entre Haití y República Dominicana, a pesar de que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, la sociedad, la población se ha volcado en solidaridad desde que se dio a conocer precisamente el magnicidio, en apoyo a Haití, con el primer terremoto del año 2010, con el terremoto más reciente precisamente en este año 2021, pero las fricciones y la autodeterminación, la soberanía de Haití, hay que respetarla para opinar con este tema. Ahora, en medio de todo esto, hay que hablar de un aspecto que reviste igual o más importancia para los dominicanos, y es una carta que le envió una asociación de militares del ejército haitiano, nada más y nada menos que al presidente Luis Abinader. Y en esa carta prácticamente se emplaza al presidente, se cuestiona al presidente Abinader a propósito del discurso que dio nuestro presidente en Naciones Unidas, en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué es lo que dice esa comunicación? ¿Por qué ni el canciller dominicano, ni el ministro de Defensa, ni prácticamente ningún funcionario, al consultor jurídico Antoliano se le preguntó sobre esta comunicación y dijo que este era un tema del canciller? Nadie ha confirmado que el presidente haya recibido esta carta que se hizo pública, que ha trascendido, que es todo lo que está detrás de esta comunicación. Y Haití, que se dice que no tiene ejército, ahora se destapa con una asociación de militares haitianos emplazando al presidente Luis Abinader. Le doy los detalles sobre esta comunicación y cómo se complica todo esto en medio precisamente del sometimiento penal a la figura máxima del gobierno haitiano, el actual primer ministro Ariel Henry. Todo esto se lo digo en la opinión del Demócrata. Quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito o si no lo has hecho, estás a tiempo. Luego de suscribirte, te puedes unir a nuestro canal de YouTube y pertenecer a uno de los 3 niveles exclusivos que hemos lanzado. Son muchos los que han querido apoyarnos y no han tenido la herramienta idónea. Es muy fácil.
Solo accedes y le das al botón de unirte. Luego pones tu tarjeta de crédito, completas unos sencillos pasos y decides si estás en el nivel 1, en el 2 o en el 3. Con algunos recursos modestos podrás acceder a stickers personalizados para chatear en los live con el demócrata, pertenecer a iniciativas donde conversarás conmigo en privado o, número 3, live y conversaciones exclusivas para aquellos que estén en ese nivel. Es una manera más de poder ser parte de esta familia. Únete, te espero y cuento con tu apoyo. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Un saludito a toda la gente querida de la diáspora que está en Estados Unidos, los dominicanos en el exterior, en Europa, en Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, a los de acá, a los del patio. Recuerden suscribirse, ese es el mejor regalo que nos pueden dar, el apoyo de compartir nuestros contenidos por los grupos de WhatsApp. Nosotros estamos al pie del cañón, siempre firme con todas las incidencias que son de interés para nuestra amada República Dominicana. Mire, esta carta que no tiene todavía respuesta a la que ha hecho alusión precisamente es en términos de el discurso del presidente Luis Abinader, y el sábado precisamente se dio a conocer esta comunicación de una asociación de militares haitianos que emplaza y que le dice al presidente Luis Abinader que se puede apelar y que están valorando apelar al capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que según ellos les ha valido 23 años de ocupación a Haití con el bono adicional del cólera, que ha llegado a la proliferación de bandas armadas y una fuerza policial implosionada. Parece partir de un espíritu, señalan ellos, emocional. Óigame bien, el discurso del presidente Abinader en Naciones Unidas, señalan estos militares haitianos, que contradice el dogma geopolítico. Óigame qué mensaje, que reza que los estados no tienen amigos, que solo tienen intereses. Evidentemente que esta observación bastante delicada se encuentra en esta carta enviada al jefe de Estado por la Asociación Militar Haitiana, sin confirmación hasta el día de hoy. Un tema bastante delicado. Ningún estamento del Estado ha confirmado esta carta, que fue publicada el día viernes precisamente por un medio oficial de los más influyentes de Haití. Se ha consultado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo de República Dominicana, quien declinó la respuesta al canciller. El canciller no ha dado ninguna respuesta, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, tampoco. ¿Y qué dice la comunicación? Dentro de todas las cosas, de los más relevantes y delicados, cito, óigame bien, esta carta que envía una asociación de militares haitianos emplazando a nuestro presidente. Sus diligentes acercamientos a las naciones hermanas de América Latina parecen partir de un espíritu emocional que contradice el sacrosanto dogma geopolítico según el cual los estados solo tienen intereses, nunca amigos. En pocas palabras, lo que le están diciendo estos militares a la República Dominicana y a nuestro presidente: usted no tiene por qué ocuparse ni asumir ninguna postura como amigos de Haití, como el Estado Dominicano, en nombre de una amistad, porque como presidente, dicen los militares haitianos en esta carta pública oficial, que lo que deben tener los estados, es decir, el Estado Dominicano, son intereses, no amigos. Más claro de ahí, ni el agua. Continúo. Pero entendemos que como presidente de un país que vive exclusivamente del turismo, está alarmado por la posibilidad de tal escenario en la frontera haitiano-dominicana. Dice la carta, los firmantes del documento destacan que esta asociación militar haitiana tomó nota de las declaraciones del presidente en Naciones Unidas sobre la crisis haitiana y que agradece su evidente interés
en la causa de Haití. Le agradecen al presidente en ese aspecto, ¿no? Particularmente desde la tragedia de Pont del Río, donde espontáneamente se reunieron más de 12,000 haitianos luego de un viaje de 3 meses, pasando por las fronteras de más de 7 países hasta llegar de incógnito a la frontera de México con Texas para tratar de penetrar al territorio estadounidense. Recordaremos todas las críticas, los cuestionamientos al gobierno del presidente Joe Biden por los efectivos de la seguridad migratoria que respondieron a caballo con látigos, y que el presidente Joe Biden y su equipo de más confianza repudió, rechazó, incluso prohibieron que se utilizaran caballos para monitorear y resguardar la seguridad de la frontera de Estados Unidos. Su solicitud activa, dice la comunicación, por lo tanto, parte de una buena naturaleza. Sin embargo, óigame bien, la historia de nuestros dos pueblos, así como las recomendaciones de la ONU, deben invitarlo a ser cauteloso. Dicen estos militares haitianos, le dicen al presidente que con la historia de los dos pueblos, más el accionar de Naciones Unidas, deben invitarlo a ser cauteloso en cuanto a la delicadeza de tal enfoque, dice la comunicación. Su calificación de la crisis haitiana como factor de inseguridad en la región es un llamado directo a la aplicación del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas en torno a la invasión que han tenido, consideran los haitianos. Dijeron que mejor que nadie el presidente Abinader sabe que las Fuerzas Armadas de Haití pueden resolver el importado el neobandolerismo, haciendo alusión a las bandas que señaló el presidente Luis Abinader, que no tienen control en Haití, y le sugirieron al presidente dominicano que eduque, óigame bien esto, a las Fuerzas Armadas en la defensa de la frontera para evitar el tráfico de armas y sustancias prohibidas, cosa que es cierto y que nosotros hemos señalado, y hay que ser responsables. ¿Quiénes son los responsables de todo el tráfico de ilegales haitianos, de armas, de sustancias prohibidas, de ajo, de cigarrillo, de whisky? Somos los dominicanos. Lo que tenemos que garantizar que nada de ese contrabando cruce de Haití para acá, somos los dominicanos. ¿Y por qué se da todo eso? Precisamente por la mafia de militares, de policías, de empresarios dominicanos, de políticos, senadores, diputados dominicanos. Y fíjese bien cómo esta élite militar haitiana emplaza y le hace un llamado de atención al presidente Luis Abinader. Y yo le pregunto al final, a propósito de la inestabilidad política, de que ahora, incluso después del terremoto reciente de Haití, se aleja la posibilidad de hacer un nuevo gobierno, de convocar a nuevas elecciones. Imagínese usted, después de la renuncia de Claudio Joseph, el ex primer ministro, y en la designación del actual primer ministro Ariel Henry, a quien, como iniciamos al inicio, hemos señalado que la ex primera dama, esposa del fenecido presidente Jovenel Moïse, ha acusado y ha sometido penalmente al actual primer ministro. Entonces no se puede poner peor el escenario de Haití. Y para colmo, ahora los militares haitianos entienden que la cooperación de Naciones Unidas, que la presencia de los cascos azules, de la MINUSTAH, de toda la evolución en los últimos años, una intromisión, es un absurdo, que no es necesario, que ellos entienden que tienen la capacidad de resolver su problema a ellos, que le dicen al presidente precisamente dominicano que se encargue de los asuntos de la frontera dominicana y del contrabando en República Dominicana, que eduque a la Fuerza Armada Dominicana, y que el Estado Dominicano no tiene que tener amigos en Haití, sino intereses. ¿Qué piensa usted que debería ser el Estado Dominicano, el gobierno dominicano? ¿Por qué a estas alturas una carta tan delicada como esta
Nadie la ha confirmado, no hay una respuesta del gobierno dominicano. ¿Qué piensa usted que debería hacer el presidente Luis Abinader con esta carta y con el sometimiento ahora que no nos incumbe, pero que pinta un escenario más complicado de lo que ya está? ¿Qué entiende usted que deberíamos hacer los dominicanos, el presidente y el gobierno de República Dominicana ante esta situación de Haití? Les leo. Bendiciones. Hay muchos, pero con credibilidad, pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.